Es una supervisora de grupo que siempre quiere que la admiren. Cuando sus hermanos y hermanas buscan con ella solución a los problemas, finge entenderlos. Cuando está débil, finge ser fuerte y nunca se abre a los demás. Disimular y aparentar todos los días hace que su vida sea muy agotadora. Con el juicio y la revelación de la palabra de Dios, ella reconoce su propia hipocresía. Al despojarse del disimulo y ser una persona honesta, por fin siente libertad y alivio. Al comenzar a supervisar el riego a nuevos fieles, mi compañera, la hermana Shank, hablaba de doctrina, se enaltecía y presumía en las reuniones. Y muchos problemas de trabajo no se resolvían a tiempo. Informé a los líderes sobre la conducta de la hermana. Y tras investigar comprobaron que no era adecuada para ser supervisora y la destituyeron. Después transferí a algunas personas inadecuadas del grupo y hablé con los hermanos para resolver sus problemas en el deber. Pasaron 2 meses, el trabajo mejoraba y todos eran activos en el deber. Gracias a Dios. Los líderes dijeron en una carta que había mejorado nuestro riego de nuevos fieles. Mis compañeras decían que yo era buena en el trabajo y que sabía resolver nuestros problemas. Cuando tenían problemas, solían venir a preguntarme. Con los líderes elogiando mi trabajo y la estima y admiración de mis compañeras, estaba muy contenta. Pensaba, parece que tengo algunas realidades de la verdad y sé hacer un trabajo práctico. Poco a poco, comencé a darme ínfulas. Creía que al ser supervisora y la líder del grupo entre mis compañeras, tenía que ser la mejor resolviendo problemas. En ese entonces, era responsable del trabajo de un grupo. Hablaba con los miembros para resolver asuntos y cuando había anomalías del trabajo. Y el trabajo no tardó en mejorar significativamente. Pero los grupos a cargo de mis compañeras no mejoraron gran cosa. Especialmente el que supervisaba a la hermana Lee, cuyos miembros no sabían cooperar y había muchos problemas pendientes. La hermana Lee estaba ansiosa y me preguntó, ¿cómo hablabas con ellos? ¿Cómo lograste tan buenos resultados? Respondí con una descripción de mis métodos. Cuando acabé, me acordé de un hermano que tenía carácter arrogante, que no sabía cooperar con nadie. No había resuelto del todo este asunto y necesitaba buscar y hablarlo con todo el mundo. Pero pensé, yo soy la líder, un ejemplo para todos. Si digo que hay problemas que no sé cómo resolver, ¿qué opinarán mis hermanas de mí? Acabo de hablarles muy entusiasmada. ¿Cómo es que hay problemas que no sé cómo resolver? ¿En tal caso no me despreciarán? Al final, no tuve el valor de plantear el asunto con ellas. En ocasiones posteriores, al debatir juntas el trabajo, yo siempre hablaba de cómo resolvía los problemas y del resultado logrado, pero ni una palabra de los problemas sin resolver. Mis 2 compañeras me admiraban y creían que sabía resolver bien los problemas y decían, «Comprendes la verdad y tienes sus realidades». ¿Entendiste que hablabas de manera equivocada? ¿Lo Cierto. entendiste? Era poco consciente y solo dije que había problemas que no sabía cómo resolver y lo dejé pasar. Después hubo un grupo que trabajaba de forma ineficaz y los hermanos tenían dificultades en el deber. La hermana Lee me dijo, hablé varias veces con ellos, pero aún no puedo resolver sus problemas. Me siento negativa. Al oír eso, bajé la cabeza y me sentí muy incómoda, porque también lo había intentado y no resolvía los problemas. Me sentí muy impotente, como si hubiera dado todo y no entendía por qué no se resolvían. ¿Y te sinceraste y buscaste consejos con todos? Claro. Quería sincerarme sobre mi estado, pero cuando vi que ella estaba negativa, pensé que si hablaba de mis problemas en ese momento, podría esparcir negatividad. Además, yo era la líder del grupo. Ante un problema, debía ser fuerte, aguantar y no ser negativa. Entonces me preguntó la hermana Lee,
¿cómo debo experimentar estas dificultades? No sabía qué responder. No tenía una senda ni idea de cómo hablar. Pero por conservar mi buena imagen ante ella, dije estoicamente, ante la dificultad, apoyémonos en Dios. A Noé le costó construir el arca, pero lo hizo apoyándose en Dios. Tenemos que ser como Noé y afrontarlo. Después hablé sobre las dificultades que tuve en el deber y de cómo guiaba a todos para vencerlas y tener buenos resultados. Es mera doctrina vacía. Cierto. Unas hermanas sin discernimiento incluso elogiaron mi experiencia, pero yo no estaba nada contenta. Si aún no lograba resolver las dificultades del trabajo reciente, ¿no estaba engañando a la gente con lo que decía? Me consolaba pensando, ¿qué más podía decir? Como líder, ¿qué más puedo hacer? He de resistir a toda costa. Aunque no quería, dije, dejen que yo atienda este problema. No sabía cómo manejarlo. Sentía que me aplastaba una montaña, sin escapatoria. Pero no me atrevía a sincerarme y hablar. La hermana Lee dijo entonces, no se han resuelto los últimos problemas de nuestro trabajo. ¿No deberíamos reflexionarlo? Cierto. La hermana Shin me dijo, todo este tiempo te hemos admirado. Comprendes la verdad y resuelves problemas. Así que te confiamos todo. El estado actual no es bueno ahora. Claro. Luego añadió, cierto, desde que trabajamos contigo, rara vez hablas de tu corrupción. Solo hablas de tu entrada positiva. Pero justo ahora, con tantos problemas y dificultades en el trabajo, ambas nos hallamos en un estado negativo. Pero tú no muestras debilidad. ¿Estás disimulando acaso? Se me cayó el alma a los pies al oír sus palabras. ¿Podría ser que esto era solo el resultado de mi disimulo? Sin embargo, me sentía confundida y pensé, soy líder del grupo. Si me sincero y digo que me siento débil, ¿no esparciré negatividad? Al igual que en la guerra, si caen los generales, ¿no es más fácil vencer a los soldados? Luego pensé que mis compañeras me admiraban. Iba a atraerlas hacia mí de seguir así, y yo iba por la senda equivocada. Supe que debía hacer introspección. Sí. Supe que varios más estaban en un estado negativo y consideraban rendirse, lo que afectaba gravemente al trabajo. Ante estos problemas, me sentía muy negativa. No podía resolver ningún problema práctico. Era una falsa obrera que no hacía trabajo práctico. No podía cargar con algo tan importante. De seguir así, entorpecería la labor de la iglesia. ¿Te sinceraste y hablaste de estas dificultades con tus hermanos para poder buscar la verdad? Claro. No. Al final, no aguanté más, por lo que entregué mi renuncia a mis líderes. Tras renunciar, empecé a hacer introspección. ¿Por qué no puedo sincerarme y hablar de mis dificultades? ¿Por qué disimulo y no soy más honesta? Leí las palabras de Dios y logré entenderme un poco. Vamos a verlo en video. Bien. Dios Todopoderoso dice, ¿sabéis quiénes son fariseos en realidad? ¿Hay algún fariseo a vuestro alrededor? ¿Por qué se llama a estas personas fariseos? ¿Cómo se describe a los fariseos? Se trata de personas hipócritas, completamente falsas y que actúan en todo lo que hacen. ¿De qué modo actúan? Fingen ser buenas, amables y positivas. ¿Son así en realidad? En absoluto. Como son hipócritas, todo lo que se manifiesta y se revela en ellos es falso. Todo es pretensión, no es su verdadero rostro. ¿Dónde se oculta su verdadero rostro? Está escondido en el fondo de su corazón, para que nadie lo vea jamás. Todo lo que hay en el exterior es una actuación.
Es todo falso, pero solo pueden engañar a la gente, no a Dios. Si las personas no buscan la verdad, si no practican y experimentan las palabras de Dios, entonces no pueden entender completamente la verdad. Y por muy bien que suenen sus palabras, no son la realidad de la verdad, sino palabras de doctrina. Algunas personas solo se centran en repetir como loros las palabras de doctrina. Imitan a quien predica los sermones más elevados y a consecuencia de ello, en pocos años, recitan doctrina cada vez más y son admiradas y veneradas por mucha gente. Tras lo cual, empiezan a camuflarse y prestan gran atención a lo que dicen y hacen, mostrándose especialmente piadosos y espirituales. Utiliza estas llamadas teorías espirituales para camuflarse. Solo hablan de esto donde quiera que van. Cosas engañosas que encajan con las nociones de la gente, pero que carecen de la realidad de la verdad. Y al predicar estas cosas, que concuerdan con las nociones y gustos de la gente, embaucan a muchas personas. A otros, estas personas parecen muy devotas y humildes, pero en realidad es una falsedad. Parece tolerante, comprensiva y cariñosa, pero en realidad es una simulación. Dice amar a Dios, pero en realidad es una actuación. Otros creen que estas personas son santas, pero en verdad es falso. ¿Dónde puede encontrarse una persona que sea verdaderamente santa? La santidad humana es totalmente falsa. No es más que una actuación, una simulación. Por fuera parecen leales a Dios, pero en realidad solo están actuando para que otros los vean. Cuando nadie mira, no tienen ni pizca de lealtad, y todo lo que hacen es superficial. En apariencia, se esfuerzan por Dios y han abandonado a su familia y su carrera. Pero, ¿qué hacen en secreto? Se ocupan de sus propios asuntos y van por su propia cuenta en la iglesia, beneficiándose de la iglesia y robando las ofrendas en secreto con el pretexto de trabajar por Dios. Estas personas son los fariseos hipócritas modernos. Amén. Las palabras de Dios revelan la esencia de los fariseos. Los fariseos disimulaban y mentían sobre todo. Con sus buenas acciones visibles engañaban y ganaban aprecio. Sí. Sí. Reflexioné que yo me comportaba igual que los fariseos. Desde que comencé a supervisar la labor de riego, como el trabajo avanzaba sin dificultad, era más eficaz y los demás me admiraban. Creí entender mejor que nadie las realidades de la verdad y sin pensarlo empecé a darme ínfulas. Creía que, como supervisora, yo tenía que ser más fuerte que nadie, sin negatividad y un ejemplo para mis hermanos. Por lo que disimulaba y me ocultaba en todo lo que hacía. Cuando la hermana Lee me buscó por sus dificultades, fingí entenderla y respondí con palabras de doctrina para que ellas pensaran que yo comprendía la verdad. Cuando yo no sabía resolver algo, me sentía muy deprimida, pero por temor a que mis hermanos vieran mi debilidad, me esforzaba en fingir, con lo cual mis compañeras me admiraban. Veían en mí más estatura y que podía resolver lo que fuera. Para demostrar buena imagen y un alto estatus ante mis hermanos, jamás comentaba nada sobre mi corrupción. Lo soportaba todo, por duro que fuera. Me esforzaba por disimular y aparentar, y engañaba con doctrinas que parecían correctas. Con esto no solo no resolvía nada. Lo peor era que entorpecía el trabajo de la iglesia. Dañaba a los demás y a mí misma. Estaba yendo por la senda de los fariseos hipócritas. Fue entonces cuando realmente entendí lo que dijo Dios. Ser alguien normal tiene sentido. Puedes vivir sin ansiedad
y tener alegría y tranquilidad. Esta es la senda correcta. Si quieres sobresalir por encima de los demás, entonces te estás echando a las fauces de los lobos, metiéndote en la picadora de carne y complicándote la vida. Amén. Las palabras de Dios son muy reales. Querer siempre ser admirada y superior hace que Satanás juegue contigo y siga sufriendo. Sí. Renunciar a la reputación y al estatus, aspirar a ser honesto y ser una persona normal y humilde es la única vía para tener libertad, para sentir paz y seguridad. Sí. Yo también lo he experimentado. Al sincerarnos con nuestros hermanos sobre nuestras debilidades y sin disimular, la vida no es tan agotadora. Así es. Podemos aprender si nos sinceramos y hablamos. Poco a poco podemos llegar a entender problemas. Y si hay anomalías en nuestro deber, podemos cambiar las cosas. Sí. Al reflexionar, también supe que mi opinión era un error. Creía que sincerarme sobre mis debilidades era esparcir negatividad, por eso no me atrevía. En realidad, no entendía qué era sincerarse, ni lo que era esparcir negatividad. Confundía los conceptos. Busqué fragmentos pertinentes de la palabra de Dios. Se los leeré ahora. Muy bien. Veamos cómo debe entenderse e identificarse el hecho de exudar negatividad. ¿Cómo debe distinguirse la negatividad? ¿Qué comentarios y manifestaciones en ellas exudan negatividad? Sobre todo, la negatividad que exudan las personas no es positiva. Es algo considerado negativo que contradice a la verdad. Algo que es causado por su carácter corrupto. Un carácter corrupto dificulta practicar la verdad y obedecer a Dios. Y debido a estas dificultades, se revelan en las personas pensamientos negativos y otras cosas negativas. Estas cosas se producen en el contexto de su intento de practicar la verdad. Son pensamientos y opiniones que afectan y estorban a quienes quieren practicar la verdad. Y son cosas completamente negativas. Por más que se ajusten a las nociones del hombre y que suenen razonables, estos pensamientos negativos no vienen de entender las palabras de Dios, y menos aún de experimentarlas y conocerlas. Por el contrario, los produce la mente humana y no están en absoluto de acuerdo con la verdad, por lo que son cosas negativas, adversas. La intención de quienes exudan negatividad es hallar muchas razones objetivas para su fracaso en la práctica de la verdad para ganarse la simpatía y comprensión de los demás. A varios niveles esto influye y ataca la iniciativa de la gente para practicar la verdad e incluso puede impedir que muchos la practiquen. Estas consecuencias y el impacto nocivo hacen que estas cosas negativas sean aún más merecedoras de ser definidas como adversas, en oposición a Dios y totalmente hostiles hacia la verdad. Algunos no ven la esencia de la negatividad y piensan que es normal mostrarla con frecuencia, que no tiene gran efecto en su búsqueda de la verdad. Esto es un error. De hecho, tiene un efecto muy grande. Y si es muy difícil de soportar, puede convertirse en traición. Esta terrible consecuencia solo es causada por la negatividad. ¿Cómo identificar y comprender la emanación de negatividad? Sencillamente, exudar negatividad es engañar a los demás e impedirles practicar la verdad. Es el uso de tácticas suaves, de métodos aparentemente normales para engañar a las demás personas y ponerles obstáculos. ¿No es esto perjudicial para ellas? Lo es profundamente. De este modo, exudar negatividad resulta ser algo adverso, es condenado por Dios. Esta es la interpretación más simple de exudar negatividad. ¿Acaso la negatividad no contiene el desafío, la insatisfacción, los agravios y el resentimiento de las personas? Además, hay cosas muy graves como la oposición, la resistencia e incluso la réplica. Se puede decir que los comentarios que contienen estos elementos exudan negatividad. Compartir y poner en común las experiencias significa comunicar tus experiencias y conocimiento de las palabras de Dios. Dar voz a cada pensamiento de tu corazón, a tu estado y al carácter corrupto que se revela en ti y dejar que los demás los disciernan.
para resolver el problema hablando de la verdad. Hay que hablar así de las experiencias para beneficiarse y ganar mucho. Solo esta es la verdadera vida en la iglesia. Amén. Tras leer las palabras de Dios lo entendí. Esparcir negatividad implica expresar con tus motivaciones y actitudes corruptas insatisfacción con la labor de la iglesia, malentendidos y quejas sobre Dios para que otros inventen nociones sobre Él o incluso no quieran seguirlo ni cumplir su deber. Sí. Por ejemplo, si a alguien se le pode y se trata con él, tal vez se defienda y se queje para que otros tengan nociones y malentendidos sobre Dios. Esto es esparcir negatividad. Claro. Claro. Sin embargo, sincerarse es ser honesto. No es solo hablar de tu experiencia de práctica de la verdad. También debes sincerarte sobre tu corrupción, dificultades, defectos, impurezas e intenciones equivocadas en tu deber, para que todos los vean, para discernir y analizar. Así es. Te sinceras para buscar la verdad, para resolver tus dificultades y corregir tu carácter corrupto. Esa es una práctica positiva. Sí. Si tienes dificultades en el deber, habla con tus hermanos para que busquen la verdad juntos. Es practicar la verdad, no esparcir negatividad. Claro. Tu enseñanza me hace comprender que sincerarse con los demás y esparcir negatividad tiene resultados diferentes. Son cosas totalmente distintas. Conociendo este aspecto de la verdad, sabremos cómo practicar en lo sucesivo. Cierto. Cuando comprendí este aspecto de la verdad, hablé de mi corrupción y mis defectos en el deber y busqué la verdad junto a mis hermanos. Poco a poco, mi estado comenzó a cambiar y yo era más eficaz en el deber. Gracias a Dios. Mis líderes vieron en mí arrepentimiento y autoconocimiento y me preguntaron si podría seguir supervisando el riego de los nuevos fieles. Estaba muy conmovida. No creía que tuviera ocasión de continuar en ese deber. Claro. Valoré la gracia de Dios y cumpliría mi responsabilidad. Amén. Amén. Luego, cada vez me sentía más segura de ser honesta, y no me parecía tan difícil ser sincera. Pasó un tiempo, y la hermana Shin dijo, «Veo que te has transformado un poco. Es genial que practiques la verdad siendo sincera». Gracias a Dios. Me puse contenta cuando la oí y creí que por fin lograba transformarme. Pero lo bueno no dura. Mi problema no tardó en estallar otra vez. Al final de una reunión, pregunté a todos si tenían preguntas que hacer. Una hermana dijo que tenía problemas en el deber y no sabía qué debía hacer. Necesitaba de mi ayuda. Como entonces no pensé en una buena manera, pregunté qué opinaban. A un hermano se le ocurrió una solución. Todos asintieron y yo también la entendí. La hermana dijo alegre, tu solución es estupenda. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Quise responder que a mí tampoco se me ocurrió esa solución. Pero pensé, soy la supervisora. Si digo eso, ¿qué opinará de mí la gente? ¿Que no me ocupo de los problemas tan bien como mis hermanos y hermanas? Así pues, me atribuí la solución que había ofrecido mi hermano y añadí consejos míos. La hermana me dijo luego, creo que ya tengo una senda. Después de esto, me sentí algo culpable. Pensé si acaso los engañaba. ¿Por qué estoy disimulando de nuevo? Más tarde, me puse a hacer introspección y comí y bebí unas palabras de Dios. Voy a leerlas. Muy bien. Claro. ¿De qué carácter se trata cuando la gente monta siempre una fachada, se blanquean a sí mismos, fingen para que los demás los tengan en alta estima y no detecten sus defectos o carencias cuando siempre intentan mostrar su mejor lado? Eso es arrogancia, falsedad, es hipocresía. Es el carácter de Satanás, es algo considerado malvado. Por ejemplo, los del régimen satánico, por más que peleen, disputen o maten en secreto, nadie puede denunciarlos ni tampoco exponerlos.
Temen que la gente vea su rostro demoníaco y hacen todo lo posible para encubrirlo. En público se esfuerzan al máximo para blanquearse, diciendo lo mucho que aman al pueblo, lo grandes, gloriosos y correctos que son. Esta es la naturaleza de Satanás. La gran característica de la naturaleza de Satanás son los trucos y engaños. ¿Y cuál es el objetivo de estos trucos y engaños? Engañar a la gente. Impedir que vean su esencia y su verdadera cara y lograr así el objetivo de prolongar su gobierno. Satanás emplea todo tipo de medios para engañar, embaucar, jugar y darles una imagen falsa. Incluso utiliza la intimidación y las amenazas para que la gente lo venere y le tema, con el objetivo final de que se sometan a Satanás y lo adoren. Esto complace a Satanás. Es también su objetivo al competir con Dios para ganarse a la gente. Al luchar por la reputación y el estatus entre los demás, ¿por qué estáis luchando? ¿Es realmente por el renombre? No. En realidad estás luchando por las ventajas que te proporciona el renombre. Los que nunca se abren, que siempre ocultan cosas y fingen rectitud, que desean la estima ajena, que no dejan a otros alcanzar un sentido completo respecto a ellos y hacen que los admiren, ¿no son gente estúpida? Gente tonta, porque la verdad sobre una persona saldrá a la luz. ¿Por qué senda van en su conducta? Por la senda de los fariseos. ¿Aquellos hipócritas están en peligro o no? Son a los que más aborrece Dios. ¿Concibes que no estén en peligro? Aquellos que son unos fariseos van por la senda de perdición. Amén. Amén. Tras meditar su palabra, entendí que uno disimula para afianzarse y hacer que las demás personas lo admiren, y para dominarlos, controlarlos y asentar la propia posición. Esto lo rigen actitudes arrogantes y malvadas, y es ir por la senda opuesta a Dios. Sí. Sobre el problema de mi hermana, era obvio que yo no podía resolverlo, pero temía que mis hermanos me despreciaran si sabían eso, así que disimulé, sumando mis ideas a las de alguien más, aparentando que eran mías, y así demostrar a todos que sabía mucho, que comprendía la verdad. Usé la mentira para ganarme el aprecio de mis hermanos, con la esperanza de que me admiraran y apoyaran. Iba por la senda de los fariseos. Los fariseos eran unos mentirosos e hipócritas, y Dios los condenó y maldijo. No se puede ofender el carácter justo de Dios. Si no me arrepentía, sabía que Dios me maldeciría y castigaría. La esencia y las consecuencias del disimulo son graves. Sí. Si hay defectos, anomalías y errores en nuestro deber, no es una vergüenza, es normal. Pero si ocultas las cosas para ganarte la admiración ajena, es algo malicioso y astuto. Es un carácter malvado y Dios lo condena. Cierto. Ante la gravedad del problema, estaba algo asustada. Así que pronto oré a Dios para arrepentirme. Leí un pasaje de la palabra de Dios que me enseñó a considerar la forma correcta de ser promovida. Miremos otro video. Claro. Dios Todopoderoso dice: la Iglesia promueve y nutre a algunas personas, y esto es algo bueno. Es una bonita oportunidad para ser formado. Se puede decir que han sido elevadas y agraciadas por Dios. Entonces, ¿cómo deben cumplir con su deber? El primer principio al que deben atenerse es el de comprender la verdad. Cuando no entienden la verdad, deben buscarla. Y si todavía no entienden después de buscar, pueden encontrar a alguien que sí entienda la verdad y con el que comunicar y buscar, lo cual hará que la solución del problema sea más rápida y oportuna. Si solo te concentras en dedicar más tiempo a leer las palabras de Dios por tu cuenta y en pasar más tiempo reflexionando sobre estas palabras a fin de lograr la comprensión de la verdad y resolver el problema,
Se trata de un proceso demasiado lento. Como dice el refrán, el agua lejana no apagará una sed acuciante. Si en lo que respecta a la verdad deseas progresar rápidamente, entonces debes aprender a trabajar en armonía con los demás, a hacer más preguntas, a buscar más. Solo entonces tu vida crecerá rápidamente y serás capaz de resolver los problemas a tiempo, sin ninguna demora en ninguno de ellos, ya que acabas de ser promocionado y aún estás en periodo de prueba, y además no posees un auténtico entendimiento de la verdad ni la realidad de la verdad, porque aún te falta esta estatura. No pienses que tu promoción significa que posees la realidad de la verdad. No es así. Se te selecciona para la promoción y el cultivo simplemente porque tienes un sentido de carga hacia el trabajo y posees el calibre de un líder. Has de tener tal razón. Si después de que se te ha promovido y se te ha usado, desempeñas la función de líder u obrero y crees que tienes la realidad de la verdad, que eres alguien que busca la verdad, y si, independientemente de los problemas que tienen los hermanos y hermanas, finges que entiendes y que eres espiritual, entonces esta es una estúpida manera de ser, y es la misma de los hipócritas fariseos. Debes hablar y actuar con la verdad. Cuando no entiendas, puedes preguntar a otros o buscar respuestas y tener comunicación con lo alto. Esto no tiene nada de vergonzoso. Aunque no preguntes, lo alto conocerá tu verdadera estatura y sabrá que la realidad de la verdad está ausente en ti. Lo que deberías hacer es buscar y comunicar. Este es el sentido que debería tener la humanidad normal y el principio al que deberían atenerse los líderes y los obreros. No es algo de lo que haya que avergonzarse. Si piensas que una vez que eres líder es vergonzoso estar siempre preguntando a otras personas o a lo alto, o no entender los principios, y si luego montas un numerito fingiendo que entiendes, que sabes, que eres capaz de trabajar, que puedes hacer cualquier trabajo de la iglesia y no necesitas que nadie te recuerde o comunique contigo, o que alguien te provea o te apoye, entonces esto es peligroso y esto es demasiado arrogante y santurrón, demasiado falto de razón. Ni siquiera conoces tu propia medida. ¿Acaso eso no te convierte en un idiota? Tales personas no cumplen con los criterios para ser promovidos y alimentados por la casa de Dios, y tarde o temprano serán reemplazados o expulsados. Amén. Después de leer sus palabras lo entendí. Dios no quiere que sea un modelo ni una sabelotodo. Quiere que tenga la intención correcta en el deber, que cumpla con él de mente y corazón. Y que sean cuales sean mis defectos, busque y hable más con mis hermanos para cooperar. Así se actúa con razón. Sí. Pero era arrogante e ignorante, y creí que como supervisora tenía que estar por encima de mis hermanos y saber resolver los problemas. Disimulaba y aparentaba en todos lados y fingía entender. Quedaba muy agotada y retrasaba el trabajo de la iglesia. Qué descarada fui y qué opiniones más ridículas y absurdas. Mi ascenso a supervisora fue una oportunidad de Dios para practicar y formarme. No se produjo porque comprendiera mejor la verdad, ni era un medio para demostrar mi identidad y estatus. Era igual a mis hermanos. No comprendía mucho de la verdad y había muchos problemas que no sabía resolver. Solo tenía idea de ciertas materias por el esclarecimiento de Dios, no porque yo tuviera realidad. Claro. Sin embargo, no conocía mi propia talla. Por cuidar mi reputación y estatus, no hacía más que tratar de disimular y aparentar. No solo no comprendía la verdad, me volví más malvada, maliciosa y arrogante. ¡Qué persona tan necia!
Lo noté y me juré a mí misma que ya no disimularía ni me engañaría más. Quiero practicar la honestidad, cumplir mis responsabilidades y deber. Amén. Días después, al debatir sobre trabajo, la hermana Shin dijo que había un nuevo fiel que progresaba rápido. Luego respondí, yo riego a ese nuevo fiel. Al terminar pensé, ¿acaso no estoy presumiendo? Me debo sincerar y revelar. Pero luego pensé, sería muy bochornoso. ¿Creerá la hermana Shin que soy irracional y que presumo lo bueno por temor a que no se enteren? Estaba a punto de disimular otra vez. Así que oré rápido a Dios para que me guiara a renunciar a mí misma. Me armé de valor para sincerarme y exponer que mis palabras querían enaltecerme y revelarme. La hermana Shin dijo, lo supimos cuando lo dijiste. Si puedes sincerarte, practicas conscientemente la honestidad. Cierto. Sentí vergüenza con lo que dijo. Pero también sentí que si no disimulaba ni engañaba y siempre me sinceraba así, sentiría seguridad y liberación. Gracias a Dios. Es bueno practicar de este modo. Sí. Cierto. Esta experiencia me aclaró una cosa. Antes, nunca quería revelar mi corrupción, siempre quería disimular, pues creía que si nadie la veía, podría conservar mi imagen. En realidad, con esto me engañaba y era una gran necedad. Cierto. Dios lo ve todo. Finja como finja, Dios ve todo con claridad y al final quedaré revelada. Y los hermanos comprenden poco a poco la verdad tras oír sus palabras. Disciernen mejor a las distintas personas y ven con más claridad las distintas actitudes satánicas. Disimule como disimule, quienes entienden la verdad lo disciernen al instante. Exacto. Sí, exacto. Estoy más convencida que nunca de que quienes buscan la verdad y aspiran a convertirse en personas puras y francas de forma realista, son de hecho personas prudentes del agrado de Dios y de otra gente. Es la única senda de luz que nos ha señalado Dios. Es verdad. verdad. Gracias a Dios. Gracias a Dios.